Entonces hemos estado viendo hasta lo que era la localización, la importancia que tiene en todo proyecto de inversión, eh, ya sea de un producto nuevo o de la creación o de la modificación o ampliación ya de productos existentes, que se deben tomar en cuenta ciertos aspectos y factores, siempre en el criterio de reducir los costos relacionados con aspectos del transporte, acceso a insumos, recursos humanos, etcétera. Entonces hemos visto diferentes factores, características que deben ser tomadas en cuenta para poder determinar adecuadamente el lugar o la localización donde se va a implementar la planta o el lugar de servicio, ¿no? A continuación vamos a ver algunos temas que a veces se descuidan, que deben ser necesariamente tomados en cuenta por el evaluador y por el equipo que esté elaborando un proyecto y haciendo la evaluación del proyecto de inversión, y que puede afectar, de hecho, aspectos relacionados como la instalación o la misma factibilidad de este emprendimiento, de este proyecto, ¿no? Entonces vamos a ver algunos aspectos legales y tributarios. De hecho, tenemos que tomar en cuenta siempre, antes de iniciar cualquier actividad, eh, cuál es el contexto normativo jurídico legal que está vigente en un país. Eh, de hecho, normalmente en todo país existe una estructura jurídica que debe ser respetada. Ah, en primera instancia está la constitución política de ese país. A partir de esta constitución política se desprende una serie de leyes, de decretos, reglamentos que, que deben ser necesariamente tomados en cuenta. Y en el caso que ya se está haciendo habitual en prácticamente todas las constituciones del mundo, es que además se deben respetar algunos aspectos relacionados con temas culturales, de dónde se va a implementar el proyecto. Y de hecho ahí entra lo que son usos y costumbres, ¿no? Además, eh, si es que el proyecto que se va a realizar de alguna manera va a estar localizado o va a afectar a más de un país, se deberá también tomar en cuenta aspectos que estén dentro de los acuerdos internacionales, ¿no? Esto es muy importante siempre que se esté iniciando un proyecto. Quienes estén haciendo la evaluación y elaboración de los proyectos deberán tomar muy en cuenta este cuerpo jurídico para que no se produzcan errores, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que dependiendo del país en el cual se esté haciendo, incluso dentro de un país, mm, hay normativa que resulta ser más rígida y normativa que es más flexible en su aplicación. Fíjense, caso de Bolivia, por ejemplo, hay regiones en Bolivia que son más permisibles en cuanto a los requisitos que se necesitan para implementar una empresa. El caso de Santa Cruz, por ejemplo, que llega incluso a hacer liberaciones de ciertas tasas, de ciertos impuestos durante un tiempo, ¿no? O existen algún tipo
estímulos a la inversión que hace que se atraigan precisamente inversiones, ¿no? Pero hay otros lugares que son mucho más rígidos en cuanto al cumplimiento y que de hecho deben ser tomados en cuenta, ¿no? No tomar, no considerar estos aspectos jurídicos legales al momento de implementar un proyecto puede llevar a tener efecto sobre por un lado, la existencia del proyecto, por el otro lado, elevar los costos innecesariamente del proyecto porque no se esté respetando adecuadamente la normativa vigente de un país, ¿no? Es muy importante siempre que se vaya a iniciar una nueva actividad, además de conocer todo el contexto jurídico legal, el que también se tome en cuenta algunos aspectos de acuerdos internacionales, sobre todo en Bolivia estamos suscritos a ciertos acuerdos internacionales, y cuando se afecta ciertas áreas, ya sea dentro de la ciudad o ciertas áreas naturales, pues hay que tomar en cuenta las normas que estén vigentes, que pueden no tener necesariamente alcance nacional, pero sí pueden tener un alcance local. El caso en Sucre del Pras, por ejemplo, que hay diremos, un área geográfica de la ciudad de Sucre que está declarada como patrimonio histórico y con diferentes niveles, ¿no? Uno, dos, tres. Y fíjense que cuanto más, el nivel es más alto, en todo caso, de declaratoria de patrimonio, de protección del patrimonio, incluso el realizar modificaciones al interior de las viviendas particulares pueden llegar a ser sancionadas legalmente y financieramente, ¿no? Y cuando se trata de proyectos de inversión, de hecho, el que venga una sanción o que en una zona patrimonial protegida se quiere implementar alguna actividad que no esté permitida, pues podría llevar primero a la inviabilidad del proyecto y segundo, si es que se quiere hacer, a la pérdida incluso de inversiones, ¿no? Entonces, este es un aspecto que debe ser siempre considerado. Otro aspecto también, la norma medioambiental en Bolivia es bastante rígida, es una de las más rígidas en Sudamérica y debe ser también considerada para una serie de emprendimientos que se quieran hacer donde se exigen las fichas ambientales, ¿no? O sea, en realidad casi todo proyecto que genere residuos sólidos debe tener una ficha ambiental en la que se certifique que esos residuos no van a dañar el medio ambiente o no son tóxicos. Y en caso de que los residuos sean tóxicos, ¿cuál va a ser la forma de tratamiento que se va a tener sobre esos residuos? Entonces, fíjense, hay que tener mucho cuidado y detalle en estos temas, ¿no? El seguir este marco normativo, de hecho, va a permitir que las empresas prevean, se anticipen a estos posibles incumplimientos de las normas, de manera que pues se minimicen los costos relacionados con estos aspectos jurídicos legales, ¿no? También en el caso de Bolivia, algunos aspectos que deben ser considerados están relacionados con el relacionamiento entre agentes económicos diferentes. Existe un código de comercio, ¿no?, donde se determina no solo la forma en las cuales
se pueden generar asociaciones de tipo empresarial, productivas, sino además dar lineamientos de cuáles deben ser la forma en que quienes participen en estas empresas, pues tengan que respetar estrictamente estas normas, ¿no? Hay ciertas restricciones que no pueden ser dejadas a un lado. Es más, en el Código de Comercio incluso determina ciertas formas en las cuales, por ejemplo, las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada deben conducir su administración, determinando cómo se debe constituir el directorio, si debe haber un directorio de fiscalización, que normalmente son síndicos, o consejos de vigilancia, que también se llaman. Pero fíjense que el Código de Comercio necesariamente debe ser estudiado y comprendido, porque muchas veces se generan serios conflictos por desconocer estos aspectos, ¿no? Y de hecho, el tomar en cuenta este tipo de normas permite que, por un lado, se regule mejor las relaciones de quienes participan en este tipo de sociedades, empresas, etcétera, pero por el otro lado también permite orientar las diferentes formas de inversión que se pueden realizar al momento de constituir la empresa, ¿no? Que van incluso desde las formas de aporte que se pueden realizar, incluso tipos de endeudamientos dependiendo del tipo de sociedad, etc. No es esto una clase sobre sociedades comerciales, pero sí la recomendación es que cuando estén constituyendo alguna empresa, pues ustedes tengan el cuidado de hacer una revisión del Código de Comercio en Bolivia, que en muchos casos y en muchos rubros genera conflictos el no cumplir adecuadamente estos aspectos, que pueden llevar incluso a pérdidas cuantiosas de las empresas, ¿no? Entonces, fíjense que esto es un aspecto muy importante que debe ser tomado en cuenta. Por el otro lado, un aspecto que no es, fíjense, me pasa mucho, aunque yo no soy abogado, pero sí actúo en muchos casos como perito o conciliador en temas relacionados con el tipo de contratos laborales. La Ley General del Trabajo en Bolivia debe ser muy bien considerada, así como varios de sus decretos supremos y sus decretos reglamentarios. Bolivia probablemente está entre los países con una ley laboral altamente proteccionista, ¿ya? Y de hecho, el 2009 ha salido un decreto supremo como ocasión del 1 de mayo, que si bien ya la Ley General del Trabajo era proteccionista, ha hecho que sea todavía aún más proteccionista, ¿no? Indicando, perdón, del 2010, no del 2009, decreto supremo del 1 de mayo del 2010, en el que indica que el trabajador, una vez que haya tenido 3 contratos continuos o discontinuos en labores de la empresa, ya no dice en las mismas labores, sino en labores habituales y del rubro de la empresa, podrá optar en la continuidad laboral o la desafiliación, ¿no? Fíjense que este hecho antes era si habían 3 contratos continuos,
sí se generaba la continuidad laboral automáticamente. En cambio ahora no. Dice 3 contratos continuos o discontinuos, ¿no? Podría ser que, por decirse, el 2009 tuve un contrato con la empresa que no necesariamente tiene que ser de un año, tiene que ser simplemente mayor a los 89 días. El 2011 tengo otro contrato, ya fíjense, el 2009 termina mi contrato, 2010 no tengo ningún contrato, el 2011 tengo otro contrato, y sucede que el 2016, fíjense los saltos que hay, tengo un tercer contrato con la empresa. Y todos estos contratos están relacionados con el rubro o accionar directo de la empresa, y todos estos han significado un contrato de trabajo mayor a los 89 días, siempre y cuando este no sea de consultoría, ¿ya? Porque el tratamiento de consultoría tiene otras especificaciones. Ahí, en este caso, pese a los periodos de tiempo que se han generado, el trabajador podrá optar si quiere quedarse en la empresa o recibir su liquidación, ¿ya? Por si acaso, hay muchos errores, y lo he ido viendo varias veces, que dicen, no, hay que darles un espacio de desafiliación de 90 días y ha perdido sus derechos. Y luego podemos volverla a contratar. No, no es así, ¿ya? Este decreto supremo del 2010 ha convertido mucho más proteccionista la ley laboral de lo que era antes, ¿ya? Entonces, ese es otro aspecto que deberán ustedes tomar en cuenta siempre y cuando estén realizando emprendimientos. ¿Por qué? Porque el no considerar estos puede llevar a que se hagan contrataciones que después terminen siendo un gasto permanente, un gasto administrativo permanente de la empresa, ¿no? Y de hecho, no nos olvidemos que básicamente todas las empresas lo que buscan es beneficio, y cuando son privadas lo que buscan generar es una rentabilidad. Y el aumentar los gastos de una empresa, de hecho, siempre van a generar una reducción del beneficio, una reducción del rendimiento y de las utilidades de la empresa. Entonces, esto es muy importante que sean considerados durante el desarrollo de la empresa, ¿no es cierto? Y que estas normativas que son altamente proteccionistas, pues deban ser conocidas, ¿no? El tema laboral, el código de comercio, es necesario también conocer algunas normas específicas que existen para ciertos sectores productivos en Bolivia. Tenemos la ley de hidrocarburos que define cómo deben ser las relaciones con las empresas que entren a producir algún tipo de hidrocarburo en Bolivia, que si una empresa de hidrocarburos no toma en cuenta, pues puede salir muy perjudicada. Luego existen leyes específicas, por ejemplo, para el sector de las telecomunicaciones. No es posible habilitar cualquier operador en cualquier frecuencia, cualquier momento. Hay que seguir una serie de procedimientos. No solo estoy hablando de celulares, sino también estoy hablando de radios o canales de televisión que se deben tomar en cuenta, ¿no? Eh, la ley medioambiental que les mencionaba, que debe ser considerada también permanentemente. Entonces, toda esta legislación, pues tiene influencia en cualquier actividad económica y comercial que se realice en la ciudad de Sucre, o de Bolivia, y obviamente en la ciudad de Sucre, ¿no? A eso también hay que tomar en cuenta algo que ocurre con frecuencia: el desconocimiento de la normativa tributaria, que ese es otro tema que forma parte del cuerpo legal que está vigente en Bolivia, pero que muchas veces por desconocer la normativa jurídica o impositiva y tributaria,
pues de pronto empiezan las empresas a tener más gastos de los que estaban previstos precisamente por efecto de este desconocimiento. Entonces, al momento de hacer la elaboración y evaluación de un proyecto de inversión, debe necesaria y obligatoriamente tomarse en cuenta todos estos aspectos jurídicos legales a los que estoy haciendo mención. De hecho, no todos somos abogados, tenemos que conocer y lo recomendable es que si estamos entrando en un rubro nuevo que no conocemos mucho, pues solicitemos por lo menos el asesoramiento de algún especialista, puede ser un administrador financiero, puede ser un contador o un abogado, ¿no? Quienes pueden ir guiando en diferentes aspectos del marco jurídico que deberán ser considerados según el rubro en el cual se esté operando, ¿no? Eh, Además, hay que tomar en cuenta algunos aspectos cuando los rubros en los cuales estemos operando tengan que ver con la importación o exportación, ya sea de insumos o de bienes finales, ¿ya? Ahí entra todo lo que es el código aduanero, que también debe ser cuidadosamente revisado, pues este genera, nuestro código aduanero está muy ligado a la ley tributaria, genera una serie de obligaciones según los rubros en los cuales se esté trabajando y dependiendo si el bien o producto que se está teniendo es un insumo o materia prima o es un bien final, que también debe ser considerado porque de hecho significa un costo adicional para la empresa. Más aún, cuando se trabaja en sectores exportadores, sobre todo, se debe conocer muy bien la normativa vigente en el país destino de las exportaciones. ¿Ya? Este es un aspecto que muchas veces se descuida y si bien en Bolivia estamos muy acostumbrados lastimosamente a la irregularidad, al contrabando, el contrabando no es solo por si acaso una tipificación de importación, también puede ser una tipificación de un delito de exportación en el sentido de que si no cumplimos la normativa del país al cual nosotros estamos enviando nuestros productos, pues podemos caer en el delito de contrabando para ese país, ¿no? Lo que sí podría inviabilizarnos permanentemente para después seguir haciendo exportaciones. En los países aledaños, sobre todo donde tienen legislaciones no tan flexibles como la que tenemos en Bolivia, el no cumplir la normativa de un país puede significar incluso la prohibición definitiva no solo del producto que deseemos llevar, sino incluso puede llegar al extremo de que existe una prohibición definitiva para la persona, que ya no pueda hacer ningún tipo de negocios en ese país, ¿no? Fíjense, es bien complicado y bien delicado este tema que se debe tomar siempre en cuenta para evitarse conflictos innecesarios, para evitarse hacer inversiones innecesarias y incurrir en gastos que no tengan sentido, ¿no? Sino lo que se trata siempre es minimizar el gasto y no nos olvidemos que cuando estamos haciendo la evaluación y elaboración de un proyecto, todavía no hemos dado el visto bueno para que se hagan los desembolsos. Entonces, en la medida que ahorremos lo más que podamos, pues haremos un uso más eficiente de los recursos que tengamos y obviamente eso repercutirá en una mayor rentabilidad y una mayor utilidad para la empresa, ¿no? Más aún si se actúa como asesores
o técnicos especialistas en este tema, pues fíjense que si una empresa nos contrata para que nosotros hagamos, o un grupo de inversionistas nos contrata para que hagamos una evaluación y elaboración de un proyecto de inversión, más allá de decirle que va a ser rentable o no y que les recomendamos que se proceda con la inversión, si les hacemos incurrir en gastos más allá de los que hayan sido previstos, pues les estaremos causando un daño económico. Y de hecho, sí puede haber sanciones al mismo consultor que está haciendo esto por no haber tomado las previsiones que debería haber tomado en un aspecto que realmente es importante, ¿no? Entonces, fíjense que el tomar en cuenta estos aspectos jurídicos legales, pues van a permitir que desde el inicio mismo de la concepción del proyecto de inversión o de la ampliación o modificación de un proyecto, nosotros estemos resguardando jurídicamente a la empresa o a los inversionistas, ¿no? De manera que le estemos garantizando un desempeño y desenvolvimiento totalmente legal en el mercado donde esté entrando, en el país donde esté entrando, donde no va a tener ningún tipo de problema o restricción jurídica que le limite a tener actividades normales, donde vamos a minimizar los costos y gastos relacionados no solo con la implementación de la empresa, sino también los gastos relacionados con las operaciones mismas de las empresas, ¿no? Y habrá que tomar en cuenta pues toda la normativa, dependiendo del rubro en el que se esté, para oportunamente realizar las acciones legales que se tengan que hacer, obtener los permisos que se tengan que obtener de manera que bueno, la empresa pueda funcionar sin inconvenientes y lo tenga que hacer en los tiempos previstos. Porque no nos olvidemos algunos aspectos también. En la medida que una empresa tarda más en iniciar su actividad productiva, está difiriendo en el tiempo la captación o la generación de ingresos. Y de hecho eso repercute pues negativamente en la rentabilidad de la empresa, ¿no? Que una empresa haga todas las inversiones y que de pronto quede parada en la venta de su producto porque, por decirle, se olvidó de sacar el permiso de SENASAC, por lo que vende, porque lo que vende es un producto alimenticio. Y de pronto, como SENASAC no le da el registro para que pueda vender, no va a poder vender. Sin embargo, ya inició procesos de producción, ya tiene personal operativo trabajando, ya tiene personal administrativo trabajando, ya está consumiendo insumos, ya está consumiendo energía eléctrica, ya está consumiendo agua, y bueno, está retardando la generación de ingresos. Por tanto, indirectamente está aumentando sus gastos innecesariamente, ¿no? Pues fíjense que este aspecto que muy pocas veces es considerado junto con el otro que vamos a ver a continuación, puede generar no solo problemas en la empresa, en su funcionamiento, puede elevar los gastos de la empresa innecesariamente, o lo que es peor, puede llevarle a que pierda las licencias de funcionamiento o los permisos de funcionamiento. Y eso sería terrible, porque más aún si ha hecho inversiones, pues estaría perdiendo sus inversiones, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta este tema legal. Y para cerrar este tema de la parte jurídica legal, un otro aspecto que siempre, bueno, no lo voy a decir siempre, pero en un 80-85% de aquellos proyectos de inversión que me han tocado revisar de diferentes empresas,
les comento que dejan a un lado el tema tributario. Es decir, estarían aceptando desde el momento de la concepción del proyecto, del emprendimiento, que van a estar en una zona de ilegalidad, de informalidad, que no van a estar registrados como contribuyentes y estarían operando al margen de la ley, cosa que no es correcta, ¿no? Ya, más allá de que en nuestro país, por diferentes razones, existe una permisibilidad exagerada al informalismo y a la ilegalidad, perjudicando a quienes trabajan con todas las de la ley, diremos así. Sí o sí, el evaluador de proyectos, el consultor de proyectos, debe tomar en cuenta los aspectos tributarios. La ley 843 es una ley que está vigente, tiene diferentes reglamentos que deben ser tomados en cuenta, y de hecho al momento de hacer la proyección de los flujos de ingresos y gastos del proyecto para determinar la viabilidad económica y financiera de la inversión, pues se deben tomar en cuenta las obligaciones tributarias. De hecho, las principales tienen que ver con el impuesto a las transacciones, el impuesto al valor agregado y el impuesto a las utilidades empresariales, que eso es prácticamente genérico. Casi toda empresa formalmente debe aportar a esto, incluso quienes brindan servicios personales y profesionales de manera individual, deben también hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Y ahí hay que tomar en cuenta que también en Bolivia existen una serie de sectores, tanto industriales como comerciales y productivos, que por el rubro en el cual se desenvuelven tienen tasas adicionales, tasas especiales, que de alguna manera, si no son tomadas en cuenta, pues van a inviabilizar sus operaciones. Tienen tributaciones que deben ser necesarias y obligatoriamente cumplidas, y que de hecho se convierten en un gasto administrativo para la empresa, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que al momento de hacer la proyección del flujo de efectivo, del cash flow que se llama, sobre el cual se trabaja para hacer la evaluación económica y financiera de la inversión, que al final es lo que determina en términos monetarios si el proyecto va a ser rentable o no, ¿no es cierto? Además de todo el contexto que ya hemos visto, jurídico, legal, de estudio de mercado, etcétera, etcétera. El no tomar en cuenta algunos de estos aspectos puede llevar a una sobrevaloración de los beneficios del proyecto, y el otro es que puede llevar a inviabilizar las operaciones del proyecto de la empresa, o aumentar innecesariamente los gastos vía sanciones por incumplimiento de obligaciones tributarias, que muchas veces sucede que las sanciones tributarias terminan siendo mucho mayores que la misma tributación oportuna, ¿no es cierto? Entonces, siempre les hago esta recomendación, que ustedes tomen muy en cuenta estos aspectos, porque sí o sí van a incidir en los costos y las operaciones de la empresa, ¿ya? Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño break.